Por favor, hermanos, versículo 1 al 6. Dice la escritura, síganme por favor ahí con su vista. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Señor Dios y Padre nuestro, ¿qué Dios como tú que hay, Señor, semejante en el mundo? Tú eres el Todopoderoso y el Creador del cielo y de la tierra. La grandeza, la majestad, la gloria, la honra siempre serán tuyas. Tú no necesitas de mí, tú no necesitas ayuda de nadie, tú no necesitaste ser creado, tú ya eres desde el siglo y hasta el siglo. Pero hay mucha gente, Señor, que todavía no te conoce. Todavía hay mucha gente que tiene un concepto equivocado de lo que eres tú. Ayúdanos, Señor, a través de este mensaje, no solo a llenar nuestra mente intelectual y conocer acerca de un tema como este, sino que podamos agradecerte porque si salimos de la ignorancia fue por tu gracia. Gracias, Señor, porque años atrás, meses para algunos, quizás semanas, rompiste cadenas de esclavitud. Ya no estamos como los otros gentiles en la vanidad de la mente. Ahora hemos sido revestidos de nuevo hombre. Te pido que dé sabiduría a mis palabras, Señor, a mi entender. No permita, Señor, que una pequeña locura eche a perder todo lo que tú puedes hacer. No permitas que un arrebato, una palabra maldicha, mal acomodada, un concepto equivocado, Señor, pueda estropear la grandeza de lo que tú puedes hacer. Porque yo no tengo nada interesante que decir. Tu palabra tiene mucho que decir. Bendice tu pueblo, tu iglesia. Gracias por el buen espíritu que hay en mis hermanos. Gracias por los que vinieron con un corazón dispuesto a alabarte. Bendice a los que están de vacaciones, guárdales donde están, guarda su testimonio. Y Señor, que podamos gozarnos en el Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. El tema, hermanos, que vamos a estar tratando el día de hoy es un tema complejo, no por lo laborioso o lo difícil que sea encontrar respuestas, sino bajo los conceptos de religión y los conceptos denominacionales incluso que hay en el medio evangélico. Y el tema, hermanos, que vamos a tratar el día de hoy es responder esta pregunta: ¿qué dice la Escritura acerca de la idolatría? ¿Qué dice la Biblia acerca de la idolatría? Para cierto grupo de personas, para cierta denominación o para cierto grupo religioso, la idolatría, hermanos, es un tema controversial. Es un tema en el cual ha sido malinterpretado y malamente por ellos defendido. Y cuando alguien habla de un tema como este, se sienten atacados, se sienten agredidos, se sienten ofendidos, incluso sienten que se les falta al respeto. Pero la Biblia en particular, hermanos, es la única norma de fe y práctica. La Biblia es la que tiene la autoridad. Así que en esta tarde ya, no voy a hablar desde la trinchera de la denominación bautista,
No voy a hablar o dirigirme a ustedes, ni tampoco a nuestras personas que están en transmisión. No me voy a dirigir a ustedes mencionándoles, gracias hermano, acerca desde la trinchera del cristianismo, o como algunos nos llaman, del protestantismo, sino que me voy a dirigir a ustedes con la autoridad única que hay para todos nosotros, y esa es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy: ser instruidos por la palabra de Dios y no desde una trinchera religiosa. De antemano decirle a todas las personas que son católicos romanos que los respetamos, les amamos en el Señor y anhelamos la salvación de sus almas. Pero este no es un ataque contra ustedes, sino es una respuesta bíblica. El 25 de diciembre se celebra lo que conocemos, ya Rigo lo mencionaba el sermón pasado, acerca de la Navidad, y hay muchos sectores donde hay una mala interpretación de la Navidad, y nuestro hermano abundaba en eso, lo mencionaba la semana pasada. Pero uno de estos sectores, hermanos, es el sector católico romano, donde se adora o se hace el famoso levantamiento del niño Dios. Y dentro de las imágenes que hay en este medio, hermanos, es de que tanto para el nacimiento como para la muerte de Cristo hay una imagen. Hay un bebé acostado en pesebre que hacen cierta ceremonia, cierto ritual, y también para la resurrección tienen una determinada imagen. Entonces, hermanos, es muy común ver el 25 de diciembre que muchas personas practican lo que le llaman el levantamiento y el acostar al niño, levantarlo, etcétera. No estoy muy familiarizado con muchas de esas prácticas. Yo cuando era pequeño lo veía en la casa de mi abuela paterna, pero no era algo muy familiarizado con esto. Pero lo que me acuerdo es que se reúnen, hacen rezos, repeticiones de rezos con un rosario, y ahí cantan algunas cosas, arrullan al bebé, hasta le cambian el pañal, no es cierto, eso no, arrullan al bebé, lo acuestan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la idolatría, hermanos, es un concepto que es muy claro en la Biblia. O sea, no es un concepto difícil de entender. No es encontrar el hilo negro de algo que no está claro. Hermanos, la Biblia es semejantemente clara con este tema. Y vamos a responder qué dice la Escritura acerca de la idolatría. ¿Debemos nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, tener imágenes y adorarlas, venerarlas, tener respeto por ellas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Es correcto eso? ¿Es permitido? ¿Es bíblico lo que se hace? Y para responder esto, hermanos, yo quise dividir este tema en solo dos encabezados bien sencillos. No vamos a entrar a profundidades ni temas altamente históricos. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero quiero hacerlo lo más sencillo posible. En primer lugar, vamos a ver una definición de la idolatría. Vamos a ver qué significa la idolatría y qué dice Dios de la idolatría. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver la intrascendencia de los ídolos. Entonces, en estos dos encabezados vamos a ver qué dice la Escritura referente a este tema. Ahora, en primer lugar, vamos a entrar a la definición de la idolatría. Para poder, hermanos, tener un concepto claro de lo que vamos a tratar el día de hoy, es necesario que podamos definir primeramente qué es la idolatría, a qué se refiere la Biblia con eso. Y aunque en el mundo, hermano, en el medio, podemos ver que la idolatría no está solamente centrada en las imágenes de talla o en la adoración de imágenes. La idolatría es más profunda. En la Biblia la vamos a encontrar con más profundidad. Es un estado de corazón. La idolatría puede ser cualquier otra cosa que nosotros veamos, no necesariamente imágenes. Pero hoy nos vamos a centrar la idolatría desde el punto de vista de las imágenes, de los ídolos. Ahora, el anglicano J.C. Wright define la idolatría de la siguiente manera. Él dice: la idolatría, escuche bien por favor, si está apuntando mejor, la idolatría es aquella adoración en que el honor debido al trino Dios y a Él únicamente es dado a otras criaturas o alguna invención
de sus criaturas. Repito eso, la idolatría es aquella adoración en que el honor debido al Trino Dios y a Él únicamente le es dado a algunas de sus criaturas o a alguna invención de sus criaturas. Lo que Riley quiere decir en síntesis es que la idolatría es atribuirle toda la gloria, todo el honor, toda la reverencia y toda la adoración a una criatura en lugar de atribuirlo al Creador. Eso, hermanos, es idolatría. En Éxodo 20, hermanos, el Señor dándole la ley a los hijos de Israel, les dice, hermanos, acompáñenme ahí, Éxodo 20, nuestro pasaje. No lo vamos a estudiar expositivamente porque es un sermón temático, pero vamos a ver algunos rasgos de este pasaje. Éxodo 20, vea lo que dice el Señor, versículo número 1 en delante. Sígame, por favor. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy, note eso, hermanos, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En primer lugar, Dios se presenta a los israelitas como su Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el Todopoderoso, el Eterno, el Elohim, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy quien te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, no olvides, Israel, que este Dios verdadero te ha sacado de la tierra de Egipto. Y Dios empieza dando el primer mandamiento del decálogo. No, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni ¿qué, mis hermanos? Ni las honrarás. ¿Por qué, Señor? Porque yo soy, ¿quién, hermanos? Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Hasta ahí, ahorita vamos a ver lo demás. Pero veamos claramente en el versículo número 4 en particular que el Señor está mencionando que no debemos de hacer imágenes, vea que son criaturas y elementos de la creación. Todo lo que está en la creación fue creado por Dios, hermanos. Animales, humanos, astros, planetas, estrellas, constelaciones, mar, animales marítimos, todo eso, hermanos, es criatura porque tienen un diseñador, tienen un creador. Y al ser criaturas, al ser creadas, hermanos, son lógicamente inferiores a aquel que los formó. Tienen rasgos o muestran un poco, dice Salmos 19, muestran la gloria de Dios, muestran la obra de sus manos, muestran su poder, su trascendencia, su soberanía, su poder al máximo esplendor, pero no son elementos para ser adorados, porque ellos no son la fuente del poder, ellos son la evidencia del que tiene el poder. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces Dios se da a conocer por medio a ellos y les dice que no deben de tener dioses ajenos ni hacer imágenes. Entonces, hermanos, como dice Riley, la idolatría es atribuirle gloria y honor a todo aquello que es criatura en lugar de dárselo ¿a quién? Al Creador. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, en eso? Ahora, la idolatría, hermanos, nos presenta dos vertientes. Y Éxodo 20 nos muestra dos vertientes de la idolatría. En primer lugar, nos dice que la idolatría es la adoración de dioses ajenos. Nota el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La adoración, hermanos, de diversos dioses era una práctica común y habitual en la tierra de Egipto, hablando en particular del pasaje donde estamos. Los egipcios eran politeístas, quiere decir que tenían muchos dioses. Y esta adoración de dioses, hermanos, no es algo nuevo en nuestra era presente, no fue algo nuevo en el tiempo de la Reforma, no fue algo nuevo en el tiempo de la cristianización de Roma. Esta es una práctica que ha sido realizada por las naciones desde el principio de la caída del hombre.
Esto no es algo que surgió en una época de la historia y que esto tiene poco, hermanos. Esto ha surgido desde el día en el que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén. Pero Dios dice, hermanos, y esta es una prohibición: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos dioses ajenos son criaturas o elementos de la naturaleza, o elementos de la astronomía, o elementos de algún otro lugar en el cosmos que se les atribuye poder y deidad. Esto es lo que Dios dice: no vas a adorar a otros denominados dioses, son ajenos, no son Dios, no son yo, son otras manifestaciones de lo que Dios es. Se les ha atribuido poder, se les ha atribuido autoridad, se les ha dado formalidad, se les ha dado pleitesía o adoración, pero ellos no son o no forman nada parte de mí. Entonces los egipcios, hermanos, por ejemplo, en el pasaje del contexto, adoraban una gran variedad de dioses, les atribuían poder, les ofrecían sacrificios, y eran representativos de la naturaleza, de la fertilidad, de las constelaciones celestes, de animales de la tierra. Ahora que hemos estado en nuestra serie de Éxodo, hemos visto cómo había dioses: el dios del Nilo, el dios que era en forma de una serpiente. Entonces los egipcios eran politeístas, y Dios, al sacarlos de la tierra de Egipto, les dice: ustedes han sido rescatados por mí, yo soy el Dios vivo y verdadero, y la primera prohibición para ti, Israel, es que no debe haber otro Dios fuera de mí. Yo soy el único Dios que existe, yo soy el único Dios que hay, y no debes de practicar lo que llegaron a hacer las naciones paganas. Entonces, hermanos, cada cultura tiene su mitología, y cada nación ha tenido su tipo de prácticas. Esto no es algo nuevo, esto no es algo moderno. Hermanos, si vamos a la historia, por ejemplo, de nosotros como mexicanos, vamos a encontrar que nuestros antepasados, los indígenas, eran politeístas, adoraban al sol, adoraban las plantas, adoraban a animales. La India, en cualquier país del mundo, hermanos, sobre todo las tribus, las personas nativas, vas a darte cuenta que tienen estas prácticas, y cada uno de ellos tiene su Dios, y le pone su nombre, y le atribuye poderes, y le atribuye características distintas. Entonces, estos son los dioses ajenos. Podemos mencionar nombres de la época del tiempo de Moisés y nos tardaríamos mucho, porque había sin fin de dioses. Entonces, la primera prohibición de la idolatría, una de las vertientes, es que hay una prohibición para adorar dioses ajenos, algo que no sea Jehová, algo que no sea el Señor, algo que no sea el Todopoderoso, alguien que no sea el creador del cielo y de la tierra, sería un dios ajeno. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Segundo lugar, la siguiente vertiente de la idolatría, verso 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. En segundo lugar, es la creación de imágenes representativas de Dios. Escucha, de Dios. Lo que Dios está prohibiendo aquí es que los hijos de Israel no solamente debían de no adorar a los dioses ajenos, sino que no debían hacerse imágenes de Dios de ningún elemento de la creación. Verso 4 dice: no te harás imagen, ni ninguna, ¿qué, hermanos? Semejanza. ¿De qué no? Ni de la tierra, ni del cielo, ni de las aguas. Es decir, no debían los hijos de Israel hacer de Dios una imagen representativa de Él. Por ejemplo, decir el sol, una imagen del sol, y decir: este es Jehová. O un pescado: este es Jehová. O algún otro elemento de la tierra, y decir: esto es Jehová. Dios prohibió rotundamente que se hicieran de Él una imagen o cualquier otra semejanza. Versículo 5 dice: no te vas a inclinar a ellas, ni tampoco las vas a honrar. Y ahorita vamos a ver un poquito esto más a detalle, que Dios mismo lo confirma en otro texto. Ahora, hermanos, entonces vemos que la idolatría tiene que ver con la adoración de dioses ajenos, algo que no es Dios, atribuirle adoración, y también hacernos una imagen de Dios
y adorarla. Dice Dios, no hagas eso. Entonces el mandato de Dios, hermanos, no es solamente la adoración de un ser distinto a Él, sino que también los hijos de Israel no debían de crear alguna representación de Él. Por ejemplo, Dios se presentó a Moisés en la zarza, pero Dios no es la zarza. Imagínate hacerse una representación de Dios de una zarza con fuego. Eso dice Dios, no vas a hacer ninguna de estas cosas. Entonces, hermanos, viene una pregunta. ¿Por qué Dios prohibió a los israelitas a no hacer una representación física de Él? ¿Por qué Dios prohibió a los hijos de Israel que hicieran una imagen de algo de Él? Porque era un ser espiritual o inmateria. Es decir, Dios prohibió esto porque como Él es espíritu, no quería que se hiciera alguna figura. Y la respuesta, hermanos, la vamos a encontrar en dos textos. Vamos a Éxodo 19, hermanos, un capítulo atrás del 20, por favor. ¿Sí están despiertos, hermanos? Ok. 19 de Éxodo, por favor, hermanos. Vamos a ver por qué Dios prohibió que los hijos de Israel se hicieran una imagen de Él. Y ahorita voy a mencionar esto, voy a profundizar en eso, sobre todo en este segundo punto, porque ahí es donde entra el argumento de la adoración o de los ídolos o de hacer una imagen, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Vamos a lo que dice ahí capítulo 19, por favor. Versículo número 4. Aquí Dios está hablando por medio de Moisés al pueblo de Israel. Vea lo que dice verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vea lo que dice el 5, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Sobre qué, mis hermanos? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué, hermanos? Sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire acá, el Señor le dice a Israel, yo te he constituido como mi pueblo, te saqué de la nación de Egipto, te saqué del paganismo donde estabas, pero no para que vinieras aquí a hacer lo mismo. No, te saqué para que tú fueras un pueblo diferente, porque tú eres diferente ahora. Eres diferente porque ahora quien te ha rescatado quiere algo distinto que lo que los demás hacen. Tú eres un pueblo especial para mí y yo quiero que tú seas un pueblo santo. Ahora, cuando hablamos de santidad o que Dios quiere un pueblo santo, no habla de personas con aureolita en la cabeza. Habla de personas que son apartadas, separadas, distintas de los demás. O sea, Dios quería que Israel fuera completamente distinto a las demás naciones. Vamos a Deuteronomio 7, 1 al 8. Vamos a ver cómo Dios lo confirma en la recapitulación de la ley. Deuteronomio capítulo 7, 1 al 8, por favor, hermanos. Váyame siguiendo. Hay muchos textos y mucha información, hermanos. Entonces, por favor, sígame y hágame saber que está vivo, que por lo menos respiran. Deuteronomio capítulo número 7, versículo 1 al 8. Vea lo que dice el Señor. Póngale atención al texto, lea con cuidado. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, nota lo que tiene que hacer Israel, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, no tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Vea que Dios está estableciendo límites, verso siguiente, porque desviará a tu hijo en pos de ¿quién? En pos de mí. ¿Y qué va a pasar si se mezclan con estas naciones paganas? Servirán. ¿Qué iba a terminar pasando? ¿Qué iban a terminar influyéndoles? Servirán a dioses ajenos y hay consecuencia. Y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto.
Mas si habéis de hacer con ellos, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis. Vean, hermanos, miren acá, no dice conserva lo que tenían. No dice, pues bueno, mira, tú eres diferente, pero puedes mezclarte. No, dice Dios, quiero que definitivamente haya una línea marcada entre ustedes y estos pueblos. Y vas a destruir sus altares. Siga adelante. Y quebrantaréis sus estatuas. Y vas a destruir sus imágenes de acera. Y quemarán sus esculturas en el fuego. Nota por qué. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que qué, mis hermanos, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Note que Dios quería que Israel fuera completamente diferente a todas las demás naciones. Y qué interesante es que estas naciones que se encuentran en la tierra de Canaán, a más de 4,000 kilómetros o 400 kilómetros de distancia de la nación de Egipto, eran también adoradores de dioses ajenos y que tenían diferentes dioses a los egipcios, pero también a través de imágenes, símbolos y alguna otra personificación de algún ser, y le llamaban que esos eran sus dioses. Y dice el Señor, vas a romper con ellos cuando llegues y los conquistes, vas a tumbar toda la idolatría que hay en ellos y vas a separarte completamente de estas naciones, no mezclando tus descendencias, porque tú eres un pueblo especial para mí. ¿Por qué Dios no quería que los hijos de Israel hicieran imágenes de Dios? Por la simple y sencilla razón de que Dios no quería que Israel adorara de la misma manera que adoraban los paganos de la época antigua. ¿Sí entendimos, hermanos? No es porque Dios no quisiera a lo mejor representarles un símbolo, sino que Dios no quería que ellos adoraran como los paganos adoran. Dios quería algo diferente. Y ahora vemos en Juan lo que el Señor dijo. El Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cómo le debemos de adorar, hermanos? En espíritu y en verdad. ¿Qué diferencia? Entonces Dios dijo, yo no quiero que ustedes sean igual que las naciones donde yo los he sacado y a donde los voy a llevar. Quiero que ustedes sean un pueblo diferente. Por eso Dios prohibió que se hicieran imágenes de Él mismo. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Imagínate, 400 años esclavizados a Egipto. Claro que por supuesto que Israel estaba influido por el paganismo y la manera idolátrica que adoraban los egipcios de su época. Y vamos a ver que esto sí les trajo consecuencias más adelante. Ahorita vamos a acudir ahí. Entonces vemos, hermanos, que Dios prohíbe una imagen representativa de Él. Prohíbe adoración a dioses ajenos y prohíbe que hagamos imágenes representativas de Él. Estas son las dos vertientes de la idolatría. ¿Sí las está viendo? Vamos a Deuteronomio 4, 15 y 19 para seguir reforzando este argumento. Deuteronomio 4, 15 y 19. Hermanos, esto es Biblia, hermanos. Esto es Biblia. Esto no tiene nada que ver con nuestra declaración de fe, ni nuestros artículos, ni las enseñanzas que traemos denominacionalmente. Esto es Biblia, hermanos. Mira lo que dice Deuteronomio 4, 15 al 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Lea, por favor. Guardad pues mucho vuestras almas. Subraya eso, por favor, que le voy a indicar. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Siga subrayando, no lo deje de hacer hasta que yo le indique. Efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Hasta ahí. Vea lo que Dios dice. Ninguna figura vieron ustedes cuando Dios habló en medio del fuego. Así que no sé qué. Vea el verbo, hay un verbo ahí. No se corrompan. ¿Sí lo vieron, hermanos? Sí, a ver, hermanos, ¿sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Versículo 15. 16 dice, pues ninguna figura visteis el día que Dios habló con ustedes, para que no sé qué, no se corrompan. Y nota que dentro de esas figuras dice
efigie de varón o hembra. O sea, dice Dios, míreme acá, no vas a hacer ninguna imagen de mí, no solo de las criaturas, hasta el ser humano, el hombre también es criatura, ni tampoco de una representación de un hombre. Nada. ¿No vieron figura cuando yo les hablé a ustedes? No hagan de mí alguna figura. Nada. Sigamos leyendo. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Siga leyendo. Porque Jehová tu Dios les ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad como en este día. Entonces Dios dice, no hagas dioses ajenos, no tengas dioses ajenos fuera de mí y no te hagas imagen ni de mí en ninguna de tus tiendas. Nada. Ustedes son distintos, dice Dios. Ustedes son un pueblo especial y ustedes deben de ser diferentes a las demás naciones, no solo en sus leyes, al darles el decálogo y los mandamientos y las leyes ceremoniales, civiles y todas las leyes. Dice Dios, no solo en tus leyes vas a ser diferente, sino también en tu forma de adorarme lo vas a ser diferente. Hermano querido, a Dios no se le adora como tú quieres, sino como Él lo demanda. A Dios no se le ofrece lo que tú le quieres ofrecer, sino lo que Él te pide que le ofrezcas. Dios no se complace en los caprichos del hombre, hermanos queridos. Dios es Dios y sigue siendo Dios. En un artículo, en una página católica, un hombre escribió referente a la implementación de imágenes. Le preguntaron por qué la Iglesia Católica tiene imágenes si la Biblia lo prohíbe. Y él dijo, o él escribió el artículo, lo siguiente: el uso cristiano de las imágenes, así dice él, estoy citándolo a él. El uso cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen, venera en ella la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo le corresponde a Dios. Fin de la cita. O sea, él dice, tenemos imágenes porque las imágenes no son una violación al primer mandamiento. Está citando el verso 3 de Éxodo, pero se está olvidando del 4. Ese es el primer mandamiento, hermanos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se está olvidando de lo que sigue. Dice, tener una imagen es una representación de a quien se le adora. Es como ver la fotografía, decía él más abajo. Es como ver la fotografía de una persona y decir, mira, aquí está mi esposo, y pues veo la foto y la guardo porque es un recuerdo de alguien muy amado. No es él. Es su imagen en la foto, pero no es él en persona. Mis hermanos, esto es completamente contradictorio a lo que acabamos de ver. Dios no quería que nosotros tuviéramos una representación de Él en alguna figura. Dios dijo, yo no quiero que tengan nada. Yo no quiero que hagan de mí absolutamente ninguna imagen representativa. Ellos justifican que tienen imágenes porque representan a Jesús, porque pintan la imagen de un hombre diciendo que ese hombre es una representación de Jesús. Porque ahora dicen ellos, nosotros no adoramos las imágenes, nosotros las veneramos. Ahorita vamos a definir la palabra venerar. Pero ellos, hermanos, se contradicen al decir que el tener imágenes es una representación de lo que adoran, pero Dios no quería que lo representaran de ninguna manera. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Ahora, ellos argumentan también que como Cristo se dio a conocer en forma humana, entonces les es permitido implementar una imagen de Él. El autor continuó escribiendo en su artículo, dice, el Catecismo número 476 dice,
como el Verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. En el séptimo concilio ecuménico, la iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Su argumento es, como Cristo se representó o se mostró físicamente en un cuerpo humano, entonces es permitido tener la imagen de un hombre haciendo la simulación de que este es Jesucristo, y no adoramos en sí la imagen, dice él, adoramos a Jesucristo, quien se presentó como un hombre, y lo pintaron como un hombre. Pero por más vueltas que le puedan dar, Dios sí fue tan claro al decir que no debíamos hacernos imagen de él. Y en Deuteronomio dice, ni de hombre ni de hembra, ni de varón ni de mujer, mucho menos de alguna otra criatura. ¿Cómo podemos comprobar que Dios no quería esto y que Dios realmente sí juzgó? En la misma Biblia. Quiero que me acompañes, por favor, en el libro de Éxodo capítulo número 32, pasaje interesantísimo, porque nos va a comprobar de manera tácita, de manera contundente, que Dios no quería ninguna representación de nada de su persona. Éxodo 32, por favor, hermanos. Hermanos, sugiere, si me pueden apagar esta calefacción, me estoy cociendo, hermanos, de por sí. De por sí. Éxodo 32, el que se sienta ahí está enfermo. ¿Estamos ahí, hermanos? Sígame en la lectura, hermanos. Sígame, por favor. Viendo el pueblo, aquí Moisés estaba en el monte Sinaí todavía arriba. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, interesante, levántate, haznos qué, hermanos. Vamos a ponerle atención a la lectura. Aquí parecería que quieren hacer otros dioses a diferencia de Jehová. O sea, no es Dios, otro Dios, otro nombre. Dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Recuerda que Moisés es un representante directo de Dios para ellos. Para ellos Moisés es alguien muy importante, por eso dicen, pues es que Moisés ya no lo hemos visto. En el capítulo 19 hemos visto truenos, rayos, Dios nos está hablando con gran furor, entonces no sabemos si Moisés sigue vivo. Entonces, ¿sabes qué, Aarón? Pues nosotros necesitamos quien nos guíe, haznos dioses. Versículo número 2, y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello, ¿qué hizo, hermanos? Un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿qué dijeron? Israel, estos son tus dioses que te sacaron, ¿de qué, mis hermanos? De la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo, mañana, escucha eso, mañana será fiesta para ¿quién? Ese becerro de fundición de oro era la representación que ellos le dieron físicamente de lo que era Jehová. Israel, aquí está Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Y lo pusieron como una especie de símbolo, como una especie de representación personal presencial de Jehová, al atribuirle ese becerro, decir, bueno, Moisés ya no está, pero este becerrito representa a Dios, Dios va con nosotros. Wow, hermano. Los hijos de Israel no hicieron otro Dios, no le pusieron Astoret, Edom, bla, bla, bla. No, dijeron, este becerro es de Jehová. La fiesta es para Jehová. Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Desciende, porque el pueblo ya la regó.
Ya la calabació el pueblo. Baja, desciende. Vean lo que dice el versículo 7, hermanos. En mexicano dijo así, ya la calabació. En griego así está. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó con el pueblo, hermanos? Se han corrompido, se han podrido. Verso 8. Pronto se han apartado del camino que, ¿qué, hermanos? ¿Cuál es el camino que Dios nos mandó? Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Moisés, desciende porque estos ya se corrompieron. Vea que cuando habla de dioses ajenos, Dios utiliza la palabra corromperse, podrirse, echarse a perder. Ya hicieron lo que las naciones hacen. Moisés, desciende inmediatamente porque el pueblo ya está perdiendo el piso. Rápidamente olvidaron lo que les dije. Este es un pueblo más abajo lo dice, este es un pueblo de dura cerviz. Pero déjame que descienda y los voy a consumir en mi ira. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con ellos? Los quería exterminar por su pecado. Y Moisés le dice a Dios, Señor, no lo hagas. ¿Qué vas a hacer con tu grande nombre? Tú prometiste que este sería tu pueblo, Señor. Ten misericordia de ellos. Y Dios se frenó de hacer lo que tenía pensado. Pero hermanos, dice la Biblia que la ira de Dios se encendió por lo que ellos hicieron. Dios no cambia de parecer. Si Dios prohibió en el Éxodo que no se hicieran una imagen de Él y su ira se encendió, ¿qué te hace pensar que Dios está contento cuando hacemos una imagen, aunque sea de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto nadie sabe bien cómo era porque nadie lo describe físicamente, más que como lo pintó por ahí alguien? Pero ¿qué te hace pensar que Dios sigue estando de acuerdo con esto cuando no lo estuvo en el pasado? Hermanos, Dios no cambia. Dios jamás promovió la adoración a una imagen de Jesucristo. Perdón, jamás Dios avaló una adoración a la imagen de Jesucristo. Jamás. Ni siquiera los primeros padres de la iglesia hicieron eso. Ni siquiera la iglesia primitiva hizo eso. No dijo Pedro, píntenme a Jesús porque quiero tenerlo cerquita de mí. Hermano, querida visitante, primera persona, que tú tengas una estampita de Jesús no quiere decir que Jesús esté contigo. Es una práctica idolátrica que Dios prohíbe. Y no solamente eso, ya no voy a entrar ahí por los detalles, pero dice que el pueblo adoró en la noche, se levantó, dice Corintios, Pablo cita este texto y dice que el pueblo se levantó a comer, a beber y a jugar. John MacArthur y otros comentaristas, incluso historiadores, han mencionado que el verbo jugar no se refiere a que estaban jugando a la pelota. No, el nombre del becerro de oro, pégale a la pelota, o touchdown, no, hermanos. Jugar se refiere a que los israelitas practicaron orgías y prácticas inmorales como lo hacían los egipcios. Hermanos, muchas naciones paganas del antaño practicaban la adoración a sus dioses a través de orgías y a través de sexo. O sea que Israel empezó a adorar de la misma manera que adoraron los paganos. Recuerda, más de 400 años en esclavitud, influenciados por las prácticas idolátricas de Egipto. La única imagen que tenían de adoración era esa. Pero Dios se enojó, se airó, dice la Biblia, con ellos. Lo que los israelitas hicieron aquí fue algo que se le llama sincretismo. El sincretismo es una combinación de ideas, teorías, actitudes, opiniones, religión, tomando lo de aquí con lo de acá y unificándolo en uno solo. Lo que Israel hizo fue tomar la adoración del mundo, el paganismo, agarrar a Dios como su objeto y lo fusionaron. Ahora sí, como dice un dicho, no es lo mismo, pero es igual. Y eso fue un sincretismo. Hermanos, Dios nunca ha querido un sincretismo. Dios ha querido que su pueblo sea único. Si estamos aquí, mis hermanos. Dios siempre ha querido que se le adore
como, ahora sí la Biblia describe, un cántico nuevo, algo diferente, algo distinto. Por eso, hermanos, y haciendo un pequeño paréntesis, por eso nosotros no tomamos la música del mundo para adaptarla con letra cristiana. Eso sería un sincretismo. Por eso nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad, adorando correctamente, con buena música. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Los católicos dicen que ellos no adoran a las imágenes, que solo las veneran. La palabra venerar significa respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o por sus grandes virtudes. Ellos dicen que no adoran, que veneran. Pero yo pregunto, mis hermanos, ¿cómo pueden entonces defender algo que Dios ha prohibido? ¿Cómo pueden seguir teniendo en sus templos algo que Dios dijo que no quería que hicieran? Hermanos, Dios mismo no quería imagen de Él, mucho menos de otras criaturas. Ahora ellos dicen, nosotros no veneramos a ninguna imagen, no adoramos a ninguna imagen. Entonces danzarle a una mujer, a una virgen, rendirle pleitesía y ofrecerle comida, ¿no es adorarle? ¿No es adorarle, juntarse el 12 de diciembre, caminar a la basílica llevándole ofrendas, cánticos, flores, sacrificios? ¿Eso no es adorar? ¿No es adorar hacer danzas afuera de una casa? ¿Eso no es adoración? ¿Ofrecer alimentos a una imagen? ¿Eso no es la manera en la que adoraban los ídolos en la antigüedad? Hermanos, eso es adorarle. Eso es adorarle. No están venerando a nadie, los adoran, les piden, les ruegan, les suplican como si ellos tuvieran poder para hacer algo. Hermano querido, lo único que estamos viendo aquí es una desobediencia total al mandato de Dios. Y esto no tiene nada que ver con, vuelvo a lo mismo, con denominaciones, ni de qué iglesia pertenecen. Tiene que ver con lo que la Biblia dice, mis hermanos. La Biblia es la autoridad de todo ser humano. Entonces, ya voy, mi estimado cronómetro. Ya, hermanos, ya me está poniendo carrilla la hermana Loreto y yo le hago caso a ella. No le hago caso a mi esposa, pero la hermana Loreto sí. Permítame poquito, viejita chula. ¿Por qué entonces, a pesar de saber que la Escritura prohíbe tal acción, por qué la practican? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: la intrascendencia de los ídolos. ¿Por qué ellos, sabiendo que la Biblia lo prohíbe, sabiendo que la Biblia dice que no, por qué lo hacen? Romanos 1, 21, 25 nos dice la respuesta. Vamos rápidamente ahí, hermanos. Romanos 1, 21, 25. Ténganme poquita paciencia, hermanos. Es un tema un poquito amplio, pero todavía me queda tiempo. Romanos 1, 21 al 25. Rápidamente, hermanos, rápidamente. Romanos 1, 21 al 25. Por cierto, hermanos, si tengo que aclararlo, disculpen, la Virgen de Guadalupe no tiene nada que ver con María de la Biblia. Tiene nada que ver. Si ya se quieren rasgar las vestiduras, pueden hacerlo ahorita. Sí, hermanos, no hay rosas blancas, no entra un viento, no. Romanos 1, 21 a 25. Pues aquí está hablando del hombre, hermano. Versículo 18, nada más para entrar en contexto, para que entiendan de qué viene hablando Pablo. Porque la ira de Dios se revela, la ira de Dios, hermano, para aquellos que dicen que Dios no sea ira, la ira de Dios se revela, se manifiesta, se pone en evidencia desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, en otras palabras, contra todo pecado de los hombres
que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se les conoce, se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo que Dios se manifestó? Sí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Aquí sigue hablando del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué pasó con el hombre? Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y su qué, mis hermanos? Necio corazón fue entenebrecido. ¿De dónde viene la idolatría? Del corazón del hombre, de la necedad de nuestro corazón, del pecado que radica en cada ser humano. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hizo el ser humano? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible y lo rebajaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la que, mis hermanos, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a quienes, criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué sigue Dios prohíbe? ¿Por qué el hombre lo sigue haciendo? Por la dureza de su corazón. Por su corazón pecaminoso, envilecido, enceguecido y enfermo. Salmos 14 dice, 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Esa es la descripción del hombre sin Cristo, enceguecido, en tinieblas, endurecido. O niegan a Dios o adoran a lo que no es Dios. Esa es la razón por la cual se sigue defendiendo lo que la Biblia prohíbe. Porque para ellos es más importante los estatutos de un hombre que los estatutos de Dios. Hay una ceguera espiritual abundante. Y Dios nos muestra que los ídolos, y voy a mencionar algunos, por cierto, lo que tengo que hacer: San Judas, Lupita, Pablito, el Papa que sea, o cualquier santo o autodenominado santo, son completamente intrascendentes a diferencia de Dios. Ante Dios, estos dioses no son absolutamente nada. Estos ídolos fueron creados. Todos ellos fueron creados. Y su creador es el hombre corrupto y enceguecido, que es el ser humano. El hombre no creó los elementos para formar un ídolo. El hombre creó un ídolo tomando los elementos de la creación de Dios. Este Dios puede ser alto, chaparro, gordo, flaco, bueno, enojón, contento, misericordioso, bondadoso, según el hombre que los diseñó quiere que sean. Pero Dios dice que estos no son más que vanidad, vaciedad, intrascendentes. Son figuras vacías, sin alma, sin poder, con eterna dependencia de que un hombre los mueva y les cargue. Vean lo que dice, hermanos, precioso pasaje, Isaías 44, 6 al 20. Lo voy a leer todo, hermanos, porque está precioso este texto. Vamos por favor ahí, sígame por favor, hermanos. Venimos a la iglesia a escuchar y aprender la palabra de Dios, hermanos. Venimos a mover este precioso libro, así que vamos para allá con mucho gozo y contentamiento. Isaías 44, 6 al 20. Hermanos queridos, querida persona, amado oyente, Dios
es el creador y todo lo que está fuera de él es completamente intrascendente. Porque así le digas que esto es un Dios, es alguien creado, y a diferencia de Dios, Dios no fue creado, Él ya es. Él ya es. Él no necesita que yo lo cargue, que yo le dé dinero. Él no necesita que yo le haga una comida. Él no necesita que yo platique con él porque se sienta solo. Él no necesita que yo le haga una imagen. Él no me necesita a mí, yo le necesito a él. Mire lo que dice Isaías 6, hermano, 44, versos 6 en delante. Sígame, por favor. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén, hermanos. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a uno. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe en la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sombrante un dios. Un ídolo suyo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Pero entiendan, mira lo que dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Si con esto no entendemos, ya no es por falta de claridad, ya es por ganas y deseo de necedad. Juan Calvino, y termino para concluir, decía: a fin de mostrar cómo la majestad de Dios es profanada por una ficción absurda e inapropiada, cuando Él, quien es incorpóreo, es asimilado a la materia corporal, Él, quien es invisible, a una imagen visible, Él que es espíritu, a un objeto inanimado, y Él que llena todo espacio, a un pedazo miserable de madera, de piedra, de oro. Por lo tanto, es evidente que cualquier estatua esculpida o cuadro pintado para representar a Dios le es totalmente desagradable, un insulto a su majestad.
¿Qué debemos reflexionar nosotros con esto? Lo único que puedo, o más bien, no lo único, pero lo que más quiero enfatizar para nosotros como cristianos, dirigiendo esta enseñanza. Usted dirá, pero yo para qué escucho esto, yo no lo hago. Pero quiero animarle a usted a hacer una cosa. Quiero que vayamos a Hechos 17, 15 al 23. Estoy concluyendo para los cristianos. ¿Cuál es mi exhortación para usted, iglesia? Éxodo 17, por favor. Versículo 15. Hechos, disculpe. Gracias, Rigo. Hechos 17, 15 al 23. ¿Estamos ahí, hermanos? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna cosa se interesaban sino en decir oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Escucha, iglesia, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. La conclusión para nosotros como cristianos es la siguiente: prediquemos el evangelio para que los incrédulos conozcan al Dios verdadero. Pablo no se quedó viendo la idolatría diciendo, bueno, pobrecitos, mira cómo marchan. Ah, pobrecitos ignorantes, no saben de la Biblia. No, Pablo no dijo eso. Pablo se enardecía viendo esto. Pablo dijo, no puede ser. Yo tengo que hacer algo. Y bajó y empezó a hablar ahí. Y Pablo se propuso anunciar a Cristo para hacerles ver que ese Dios no conocido, Pablo lo conocía. Y Pablo podía enseñarlo. Porque Pablo tenía la verdad de Jesucristo. Mis hermanos, escúchenme por favor, cristianos. Y con todo respeto, con todo el respeto para el pastor, el doctor Kevin Wynn, no necesitamos hacer ridiculeces de romper estatuas en los púlpitos para hacerle entender a la gente que están mal. Hay que predicarles el evangelio, enseñándoles que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hacer circos en el púlpito y romper estatuas en la iglesia, cualquiera lo puede hacer. Faltarle el respeto a la gente que está entregada a la idolatría, cualquiera lo puede hacer. Pero no cualquiera tiene el valor de hablarles de Cristo y enseñarles bíblicamente cómo pueden ser salvos. Amada iglesia, podemos ver cómo la gente está entregada a la idolatría, cómo hace unos días atrás estaban cientos y miles de personas caminando a la Basílica de Guadalupe. Y podemos decir, ay, pobrecitos, mira, no, hermanos, no hay que pobretearlos, decir, mira, pobres ignorantes, no, deberíamos decir qué estamos haciendo nosotros para que ellos puedan conocer al Dios vivo y verdadero. Porque lo que ellos están haciendo, ya sea en un acto de ignorancia, o sea en un acto de cualquier otra cosa, hermanos, ellos van caminando rumbo al infierno. La Escritura dice que ningún idólatra heredará el reino de Dios. Pablo no se quedó criticando a los atenienses, dijo, yo voy a anunciarles al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Eso es lo que la iglesia ha dejado de hacer. Es fácil burlarse de la gente y decirles y atacarles y poner tweets y poner publicaciones diciéndoles contra las imágenes, pero ellos necesitan oír que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ellos necesitan escuchar lo que el apóstol Pedro le dijo a la multitud aquel día al concilio: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. En Cristo solamente está la salvación y ellos necesitan oír eso.
circo, maroma y teatro. Es intrascendente, hermanos. La gente no se va a convertir porque rompas imágenes. La gente se va a convertir cuando prediques el evangelio representando el amor de Dios en tu vida. Sí, hay que predicar de la ira de Dios, por supuesto, la Biblia lo dice, pero no para hacer un circo. En lugar de ganar a gente a Cristo, convirtiéndonos en personas odiosas. No, hermanos. No, iglesia, es hora de despertar. No es para que vayas a la casa de tu abuelita y agarres las imágenes y se las tires. Es para que le enseñes bíblicamente como esto. Mira, abuelita, la Biblia dice esto, esto y aquello. Cristo solo la puede salvar. Y el día que el Espíritu Santo venga a ella, sin que tú le digas, agarrará esas imágenes y sabrá que no hay nada en ellas. Que es puro yeso y barro seco, pintado con acuarela o cualquier otro tipo de pintura. Pero tú no eres quien va a hacer que ellos la tiren. Es el Espíritu Santo el que los va a convencer a la verdad. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Y para usted que está en esta práctica, usted tiene que reconocer que la palabra de Dios es superior a cualquier dicho humano. Sea su sacerdote, sea su papá, su abuelo, sea que le heredaron la religión. Si usted sigue en estas prácticas, usted va caminando rumbo a la condenación eterna. Porque eso que usted adora, aunque sea un hombre que dicen que es Jesús, ese no es Jesús. Y ahí no está Dios. Porque Dios no puede estar donde se está violando su palabra. Usted necesita el verdadero camino, la verdad y la vida. Queridos hermanos, gracias a Dios porque nos rescató de la ignorancia en la que estábamos. Y por su gracia conocimos al Dios vivo y verdadero, al cual hoy adoramos. Él es el Dios que adoramos. Puestos de pie, vamos a orar. Quiero dejarle la